Cleopatra, la famosa reina de la historia, se destacó por su seducción, resistencia y habilidades estratégicas en una época en la que Roma emergía como una superpotencia y Egipto estaba en declive. Cleopatra demostró su capacidad creativa para mantenerse en el poder utilizando su belleza e inteligencia. Sedujo a generales y reyes, pero también era una experta en geopolítica y en la manipulación de imperios. Esta es la razón por la cual Cleopatra es admirada en todo el mundo. Descubramos por qué su historia es una tragedia fascinante. Cleopatra era amante de los perfumes y tenía una fábrica en Tumas. Los perfumes en el antiguo Egipto se conocieron como Madesian y Metopian. Los científicos han descubierto posibles ingredientes del perfume de Cleopatra como canela, mirra y resina de pino, que otorgan una fragancia densa y duradera, reflejando su gusto por la fiesta y los lujos. Cuando Cleopatra y Marco Antonio se encontraron, la intensidad se apoderó de ellos. Después de que Antonio regresara a Alejandría tras ser cortado por Cleopatra en Tarso, pasaron mucho tiempo juntos. La pareja incluso fundó un exclusivo club social llamado la Sociedad de Hígados Inimitables. En una historia legendaria, se cuenta que Cleopatra, deseando demostrar su riqueza o quizás en un desafío entre ellos, invitó a Antonio a una cena en la que bebieron un cóctel valorado en más de $20 millones en la actualidad. Después de terminar la comida, Cleopatra pidió a un sirviente que le trajera un vaso lleno de un tipo particular de vinagre. Luego, tomó uno de sus pendientes de perlas masivas y lo dejó caer en el vaso. La perla se disolvió en el vinagre y Cleopatra se lo bebió. Este podría considerarse el cóctel más caro de la historia. No se puede hablar de Cleopatra sin relacionarla con el emperador romano Julio César. Él ayudó a Cleopatra a recuperar el trono después de ser derrocada por su hermano y esposo Ptolomeo Trécemo. Mientras estaba exiliada en Ascalón, Cleopatra formó un ejército y desarrolló conexiones políticas en Roma. En ese momento, César se enfrentaba a Pompeyo por el control de Roma. Pompeyo huyó a Egipto en busca de apoyo de Ptolomeo XIII, pero este último aprobó la rivalidad entre Pompeyo y César. Ptolomeo atrajo a Pompeyo a Alejandría y lo asesinó, presentando su cabeza a César, quien no quedó satisfecho con la eliminación de su rival. César, horrorizado, suplicó a Ptolomeo y Cleopatra que buscaran la paz. Cleopatra se infiltró en los apóstoles de César en Alejandría y surgió la pasión entre ellos. César encarceló a Ptolomeo XIII y propuso que gobernase Ptolomeo XIV junto a su hermana, pero la propuesta fue rechazada. Durante el asesinato de Alejandría, Cleopatra y César permanecieron juntos y concibieron a su hijo Cesarión. Finalmente, derrotaron a sus hermanos rivales que amenazaban con su poder en el 47 AC. Después de ayudar a Cleopatra a recuperar a Alejandría, César fue el primero en emprender un romántico crucero por el Nilo en el barco de Cleopatra. El barco en el que viajaron, una enorme barcaza lujosa, medía 300 pies de largo y estaba decorado con maderas preciosas, pinturas y pan de oro. Era una verdadera ciudad flotante con dormitorios, jardines, salones, tribunales y salones de banquetes, todo en honor al estatus de faraona de Cleopatra. La próxima vez que Cleopatra usó su barco para conquistar a alguien fue 6 años más tarde, pero esta vez fue Marco Antonio, no César, ya que este había sido apuñalado. En el verano del 41 AC, Antonio desarrolló una base en Tarso, en la costa de lo que ahora es Turquía. Necesitaba dinero para su campaña contra el Imperio Parto, y Cleopatra era una fuente abundante de riqueza. Antonio le envió una serie de cartas pidiéndole que se reuniera con él en Tarso. Cleopatra hizo el juego seductor de ser difícil de conseguir, aunque realmente quería algo de él. Finalmente, navegó hacia Tarso. Esta sería una aventura amorosa fatídica, una que políticamente beneficiaría tanto a Antonio como a Cleopatra, pero que acabó de una forma triste y trágica. Cleopatra nació en un momento bastante caótico para el imperio egipcio. El reino de los Ptolomeos estaba sostenido de un hilo. El padre de Cleopatra, el faraón de Egipto, le advirtió a ella sobre la complicada situación del trono. La familia de Cleopatra estaba acostumbrada a matrimonios entre hermanos, y ella misma se casó con 2 de sus hermanos durante su reinado. En el año 58 AC,
Roma anexó a Chipre y el hermano de Cleopatra decidió quitarse la vida en lugar de enfrentar el exilio. Ptolomeo XII fue forzado a abandonar Egipto y se exilió en Roma junto con una joven Cleopatra de 11 años. Desembarcaron en la villa de Pompeyo el Grande, un poderoso general romano. El primer triunvirato, formado por Pompeyo, Julio César y Marco Licinio Craso, conspiraba para derrocar la República Romana y establecer su propio gobierno. Cleopatra conoció a César en la villa de Pompeyo, lo que desencadenó un romance que cambiaría la historia. Con la ayuda de Pompeyo y Aulo Gabinio, Ptolomeo recuperó el trono de Egipto en el año 55 AC. Sin embargo, Ptolomeo fue despiadado en su búsqueda de poder, ejecutando a su sobrina y aliados. Cleopatra también estuvo dispuesta a utilizar a su familia para mantener o recuperar el poder, incluso participando en la muerte de 3 de sus hermanos. Aunque deseaba gobernar sola, como mujer no se le permitiría hacerlo. En el año 52 AC, Cleopatra asumió el control del imperio egipcio tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII, a pesar de las pretensiones de su hermano, Ptolomeo IIIS. Cleopatra demostró ser un gobernante competente y resolvió la crisis financiera dejada por él. Sin embargo, su hermano se sintió amenazado por el liderazgo de su hermana y la destituyó y exilió por segunda vez, lo que desató una guerra civil. Cleopatra no recibió la derrota y regresó con la ayuda de su amante romano Julio César. Juntos derrotaron a Ptolomeo XIII, y Cleopatra recuperó su posición como gobernante de Egipto. El hermano de la faraona fue ahogado en el Nilo por orden de Julio César. Cleopatra también se deshizo de su hermano y esposo, Ptolomeo XIV, envenenándolo para asegurar su poder y establecer a su hijo Cesarión como cogobernante. Después de su separación, Cleopatra y Marco Antonio se reunieron en el año 37 AC en Antioquía, Siria. Se volvió a enamorar y Cleopatra dio a luz a otro hijo, Ptolomeo Filadelfo. Durante este tiempo, la pareja acuñó monedas con sus rostros, y Cleopatra acompañó a Antonio en varias misiones militares por el Mediterráneo. Sin embargo, la concentración de Antonio en asuntos militares comenzó a disminuir, y algunos historiadores, como Plutarco, atribuyen esto a la influencia de Cleopatra. Se dice que Antonio estaba tan ansioso por pasar tiempo con Cleopatra que comenzó una guerra prematuramente. Su mente parecía confundida, y se dice que perdió el control sobre sus propias facultades, como si estuviera bajo la influencia de drogas o encantamientos mágicos. Esta relación tumultuosa entre Cleopatra y Antonio generó controversia en Roma, especialmente porque Antonio estaba casado con Octavia, la hermana de Octavio, quien se convertiría en el futuro emperador Augusto. La rivalidad entre Octavio y Antonio se intensificó y finalmente condujo a la guerra civil. En el año 34 AC, Marco Antonio y Cleopatra celebraron las donaciones de Alejandría, donde se presentaron vestidos como dioses y se otorgaron tierras y títulos a Cleopatra y sus hijos. Esto provocó la ira de Octavio y otros romanos, avivando la guerra y la propaganda contra Marco Antonio y Cleopatra, ya que no entendían las donaciones a niños ilegítimos, mientras que Octavia, la verdadera esposa de Antonio, le esperaba en Roma. Estas donaciones marcaron el inicio de una guerra que pondría fin a su relación y cambiaría la historia romana. Además, Antonio también declaró su deseo de ser enterrado en Alejandría en vez de Roma, lo que inició una campaña de desprestigio impulsada por Octavio. En respuesta a la guerra de propaganda entre Marco Antonio y Octavio, se difundieron falsas afirmaciones de que Cleopatra había embrujado a Antonio y lo controlaba como una marioneta. Estas acusaciones retrataban a Cleopatra como una hechicera extranjera que amenazaba a la sociedad romana. La difusión de mentiras y desinformación intensificó el conflicto entre ambos líderes y complicó la situación de la pareja. Después de la derrota en la batalla de Actium, Antonio y Cleopatra huyeron en el velero púrpura hacia Alejandría. Sus fuerzas se rindieron ante Octavio, quien marchó triunfante hacia la ciudad. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante.